Vamos a continuar, a ver cómo el Espíritu nos dirige. El título del mensaje es el autor de la salvación. Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Póngase cómodo, que el Señor nos dé unción, Él ponga la palabra, porque yo no sé predicar ni orar. No lo sabemos, dijo Pablo, pero el Espíritu Santo en nosotros, que sea Él en nosotros. Hebreos 2:1. Yo lo voy a empezar a leer. Ya tenemos, creo que 3 domingos con este mensaje y lo voy a empezar a leer. Nosotros estamos en Hebreos 4, pero vamos a empezar en el 1. Nosotros aquí estudiamos Hebreos, creo que 10, Hebreos capítulo 1, ¿se recuerda? Dios hablándonos de muchas maneras en el Antiguo Testamento por los profetas, ahora por el Hijo. Hebreos es una comparación entre el Nuevo Testamento en contra del Viejo, que el Nuevo es mejor que el Viejo. En las comparaciones siempre los apóstoles, una costumbre en Israel, iban desde lo menor a lo mayor. Primer Adán, menor. El segundo Adán, Cristo, mayor. Desde lo menor a lo mayor. Entonces Hebreos 1, vence el sueño, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, que seamos diligentes. Yo no voy a explicar eso, yo lo expliqué ya suficiente la semana pasada y la antepasada. Atendamos, seamos diligentes a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Lo miré y lo guardé en mi corazón. Como dijo Santiago, seamos prontos en escuchar, tardo en hablar y tardo en airarse. Yo le pido al Señor siempre ser tardo para airarme, que dé brega yo airarme. Que sea tardo para hablar, porque hoy en día no se escucha, pero se habla mucho. Y pronto para escuchar, para aprender. La persona que escucha mucho aprende bastante y avanza. Lo vi y tomé consejo, lo miré y lo puse en mi corazón. Y siempre pídele a Dios, yo se lo pido en lo personal, Señor. A veces yo he estado hablando con una persona y me he dado cuenta que no lo estoy escuchando, que lo que quiero es que él me escuche a mí. Y hay mujeres, me perdona mencionarla, y hombres, que eso es un poquito, para mí, ese es un síntoma de narcisismo. No escuchan a nadie, hablan. No te dejan hablar. Ellos se desahogan porque ellos creen que son el centro del universo y que todos los problemas él tiene que desahogarse, pero el otro no se puede desahogar, que es el centro del universo, que hay que escucharlo a él. Y empieza a hablar sus problemas. No, que yo estoy así, ahora estoy mejor. Pero nunca, a veces se pasan una hora y no le preguntan, ¿y tú? ¿Cómo te sientes? Entonces a veces he estado con personas compartiendo, hasta con mis familiares, y el Espíritu Santo me redarguye porque estamos aprendiendo aquí. Oye, tiene una hora hablando de ti, pero no le ha preguntado a la esposa cómo ella se siente. Olvídate un poco, porque eso es narcisismo, hermano. Yo. A ver, hoy en día, con esta generación que se ha levantado, que es muy narcisista, usted ve que, no sé si a ti te ha pasado, las gentes te llaman por teléfono y nunca te preguntan cómo tú te sientes, necesitas algo, necesitas una ayuda, cómo estás, how are you, how do you feel, no nada. Sí, aló. Oye, gracias a Dios que ya me gradué, ya pagué la casa, ya eliminé todas mis deudas, yo. Y a veces son personas adultas que tienen nietos, que ni preguntan por ellas. El presidente de esta nación, me perdona que eso no es pecado, yo no estoy hablando de política, hermano, pero se puede hablar bien de una persona. A mí me llamó la atención, porque estamos en el Espíritu, nosotros predicando, aconsejamos. Donald Trump, el presidente de esta nación, que Dios lo bendiga a él, a su esposa y su familia. Yo escuché un testimonio de los hijos de él
y la hija también, creo que las hijas, o creo que la hija, no sé cuántos tiene hijas. Entonces ellos dicen que él todos los días lo llama a la casa para preguntarle por los nietos, hermano. Eso es hermoso, sí. ¿Y cómo están ellos en la escuela? Están estudiando, le está yendo bien esas asignaciones. Que eso es raro, por lo regular, el padre tiene responsabilidad, se dice que con los hijos. Pero él va más de los hijos, los nietos. Pónmelo a estudiar, que se preparen. Ponte a leer con ellos, diario, léele obras, historias, y después explícasela. Pero se preocupa por los nietos. Ayer no está pensando en él. Y así debe ser un presidente de una nación y un líder religioso, una iglesia, un padre de familia. Pensar menos en él, pensar en los hijos primero, pensar en la esposa y pensar en los demás. Y ahí eso es una vacuna en contra del narcisismo, una concentración en sí mismo, estar ensimismado, yo. Y a veces el Espíritu Santo a mí, yo he tenido momentos que no he estado pensando en el otro, no, en mí. Y le doy siempre gracias a Dios que me lo recuerda. Cuidado, párate ya. Ya tiene media hora hablando de ti. Pregúntale cómo está. Entonces yo he ido aprendiendo algo que estoy aprendiendo ahora en una consejería. A mí me gusta y lucho conmigo mismo, porque a veces uno quiere como hablar. No, yo no sé si a ti te ha pasado. Y yo digo, no voy a hablar, déjame escucharlo. No hay algo más hermoso cuando usted escucha y lleva todo el hilo, la historia, toda la secuencia de la historia, que cuando termine usted sabe hasta la historia de media hora, una hora que te contaron. Oh sí, entonces tú me dijiste que la sobrina le pasó eso, que fulano esto. Ok, entonces no hay algo, y siempre ustedes cuando vayan a aconsejar, escuchen. Hoy no se está escuchando a nadie, escuche. Escuchar al otro, sus problemas, cómo te sientes, observarlo también, okay. Él está bien preocupado, a veces yo observo la gente cuando está hablando conmigo y tienen muchos problemas, porque uno tiene que preocuparse por el otro. Ese es el espíritu del evangelio, así era que hacía Cristo. Cuando él había una multitud de gentes que lo seguían, él se preocupó, él dijo, no han comido, tienen 3 días con nosotros, tienen el estómago vacío. Y ahí fue que él dijo, no hay unos panes y peces por ahí. Y los discípulos le dijeron, aquí hay 5 panes y 2 peces. Y antes de yo continuar predicando, estoy parafraseando, déjame multiplicar los panes y los peces. Comieron 5,000, sin contar las mujeres y los niños. En otra ocasión comieron 4,000, de 7 panes y varios peces. El maestro, preocupado por las necesidades de los demás. Y hay que, joven también, siempre, si usted es sanguíneo, un poquito colérico, que no le gusta, solo le gusta hablar, más que un loro, pero no escuchar, eso se corrige. Yo me lo he corregido, porque yo hablaba y siempre lucho con eso, de dame escucharlo. Y no hay algo más hermoso cuando usted le presta, o yo, atención a una persona, porque nos damos cuenta. Yo he estado hablando con personas y duró media hora y cuando termino, no me escuchó nada porque me preguntó algo que ya yo se lo había dicho. Y, oye, ¿y fulano cómo está? Pero ahora mismo te dije que fulano está bien y no me está escuchando. La gente no escucha, hermanos. Los oídos están tapados hoy en día. Por eso es la misma, lo profetizó Pablo. Esta generación está así. Se levantarán hombres amadores de sí mismo. El amador de sí mismo no va a escuchar a nadie, no vas a escuchar a nadie, solo quieren que hablen de él desahogarse y que hablen de él. Y mis problemas, resuélvamelo. Él quiere que todo el mundo viva para él. Y Cristo es opuesto, ese es el problema para esa gente, ese es el problema del evangelio, que lo de Cristo es opuesto. Él dice que nosotros vivir para los demás. Eso es el verdadero amor ágape. El amor ágape es entregarse por completo, hermanos.
Es entregarse por completo al otro. Bendito Dios. Entonces, continuamos en Hebreos 2 ahora. No sea escuchar, oigamos, no sea, ¿para qué? Para no deslizarnos, porque en la palabra dicha por medio de los ángeles, aquí viene la comparación. El Antiguo Testamento vino por ángeles, fue firme, fue grande, dice, firme, grande. Y toda transgresión y desobediencia desobediencia recibió justa retribución. Yo puse aquí Gálatas 3:19. No lo busque, porque yo lo leí, recuerdo la semana antepasada, no lo busque, pero dice que el Antiguo Testamento, eso fue grande, vino por ángeles. ¿Cuánto más el Nuevo que vino por Cristo? Por eso la salvación es grande. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si nos dan algo tan grande? ¿Cómo vamos a escapar? Como dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si me voy a los cielos, ahí tú estás. Si en el Seol hiciere mi estrado, también tú estás. Si me traspasare de un lado a otro, tomaré las sales del alba y me traspasare de un lugar a otro, ahí me guiará tu diestra. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Entonces, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos las cosas espirituales? Siempre en tu vida y en mi vida tiene que haber una escala de valores, un orden de prioridad. Cualquiera de ustedes, de los que estén aquí en esta hermosa tarde, incluyéndome yo soy el primero. Hermano, va a haber una lucha diario en tu vida y en mi vida. Mientras Dios no sea el primero, hermanos, va a estar mal. Ese es el primer principio que me gusta enseñarle a la gente. Si tú, cuando viene en una consejería, tiene muchos problemas, pero Dios no aparece por ninguna parte. En el camino que trazaron a tu vida, no he visto a Dios por ninguna parte. Una nación, mientras Dios no pongan a Dios en su lugar. Venezuela, hermanos, ellos creen que si cambian esta dictadura perdónenme tocar ese tópico un poco de política, ellos creen que todo se va a resolver, que va a ser un huerto del Edén. Tienen que volverse a Dios. Estados Unidos, volverse al Señor. Porque que ese salmo no está de más en la Biblia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es en vano, hermano. Tiene que estar Jehová. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En una relación de un noviazgo, tiene que estar el Señor. En un matrimonio, tiene que estar fundamentado en la roca que es Cristo. Una iglesia también. Porque va a ser en vano, vas a colapsar. Se puede edificar un castillo de arena y todo se va a derrumbar. Hay que edificar en Cristo. Eso es lo único que permanece para siempre. El hombre sabio edificó su casa en la roca, hermanos. Vinieron vientos, tempestades, lluvia, tormenta. Y no cayó el necio en la arena, que no es en Cristo. Y cuando vinieron los vientos, se la llevaron. Es en vano. Hay que ser diligente, estudiar, trabajar, prepararse. Pero tiene que estar Dios. Y mientras en tu vida va a haber esa lucha, hermanos, que Jesucristo no sea el primero, tu brújula. Porque lo dice la Biblia. Jesús dijo que el que no dejare padre y madre e hijo por servirme a mí, no es digno de mí. Yo siempre le digo a los jóvenes, Cristo tiene que ser el primero. Y después de ahí, todo secundario. Y el cristiano tiene que luchar con eso. Que llegue un momento en que Cristo sea lo más importante en tu vida. Después todo secundario, como dijo Pablo, todo lo tengo por basura. Y mientras Cristo no sea el primero en tu vida y en mi vida, hermanos, no va a avanzar.
El que pone las manos en el arado y mira atrás no es digno de mí. Tiene que ser el primero. Por la mañana cuando me levanto, no religiosamente, pero digo, Señor, el primero en todo. En mis decisiones tiene que estar Cristo, amados. Hay personas que en sus proyectos no aparece Cristo por ninguna parte. Yo he visto gente, amados, que escuché una vez un testimonio de un hermano que lo iban a hacer casi gerente de la compañía. Entonces, pero tenía que dejar de ir a todos los cultos de la iglesia y los domingos y el culto de la semana. Y él le dijo que no. Entonces él dijo, sí, está bien, yo voy a ser gerente, voy a ganar de dinero al doble. Pero ese es un negocio muy malo, voy a tener que dejar a Dios. Entonces él es que me ha dado, él me dio la vida, me da los alimentos. Desde que yo nací, como Dios Jacob, me sustenta hasta hoy. Lo voy a dejar ahora porque me aumentaron el sueldo, aunque sea el triple. Hermano, yo prefiero 1000 veces comerme vacío y legumbre, y no con amor, y no un buey engordado con odio. Voy a vender mi dignidad y mi relación con Dios porque me van a pagar el doble. Y el varón le dijo que no. Le dijeron, tú te estás volviendo loco. Dije, no, es que no puedo sacrificar las cosas del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así, hermanos, una joven en un noviazgo tiene que ponerlo claro eso. Dije, no, lo que sea está bien, porque es muy difícil. Yo sé que, porque las gentes no le quieren servir al Señor hoy en día. Dije, sí, recuérdate que Cristo en nuestros proyectos va a ser primero. Lo más importante, mi vida es Cristo. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero hay personas que los dejan. Y ahí los más nuevos, aquí Dios te tiene que llevar a ese nivel ya, que mi vida sea Él. Porque lo dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Te vas a engañar, nada podéis hacer. Que sea lo más importante en una joven, en un joven, en un adulto, en todos. Mi vida es Cristo. Entonces, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Aquí dice versículo 3 que fue confirmada por los que lo oyeron. Entonces, ¿quién fue que anunció esta salvación? El Mesías, Cristo. Confirmada por los apóstoles, los reformadores. Nosotros la confirmamos también. Siglos después, hoy cualquier pastor dice la palabra, que las palabras de los pastores son como clavos hincados que pullan el corazón. Es confirmar la palabra. Cada ministro, cada vez que usted testifica de Dios, le está confirmando. El primero que la anunció fue Cristo. El antiguo pacto vino por ángeles, el nuevo por Cristo, y nosotros que le estamos confirmando con el testimonio, y los apóstoles, los patriarcas. Entonces dice el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea que en el nuevo pacto, ¿cómo fue que empezó el evangelio con los apóstoles? Fue poderoso, fue una explosión, amados. Con señales, prodigios, maravillas. Los vemos ahí con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Esteban, con Bernabé. Esteban fue el primero que lo ejecutaron, pero fue una explosión. Allí empezó, Jesús abrió el camino y Él trajo las buenas nuevas
de salvación. Pero entonces vinieron los discípulos, a excepción de Judas, que fue el hijo de perdición, a confirmar la palabra. Y fue con señales, maravillas y prodigios. Un escritor dijo que si los milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, si se ponen a registrarlo, no caben en los libros del mundo, que fueron tantos. Esto fue un resumen: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, un poquito dice este versículo 4, fue confirmada, la anunció Jesús y fue confirmada por sus hijos, los discípulos, después los apóstoles. En Hechos 5:14, vamos a ver cómo fue confirmado el evangelio que predicó Jesús. Hechos 5:14, estamos en Hebreos 2:4. Vamos a ver, Hechos 5:14, bendito el nombre del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que te creían en el Señor aumentaban gran número así de hombres como de mujeres. Estoy leyendo Hechos 5:14, el versículo 15 ahora. Hechos 5:15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas. Eso es tremendo, hermano. Y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Solamente la sombra de ellos, amado. Usted sabe lo que usted sacar a un enfermo y la sombra de los apóstoles se sanaban inmediatamente. Hoy el Señor no está haciendo eso. Los milagros están escaseando. Ask me why, hermano. I want question. Es que, hermano, no se puede hoy. Con estos hombres están con parones, pero sin tener nada, no hay quien lo aguante. Soberbios. Recuerde que el evangelio tiene la trayectoria de la historia bíblica, tiene muchas etapas. Dios abrió el mar rojo, Él no tiene que hacer eso ahora, porque antes no estaba el Espíritu Santo. Dios se reveló como una explosión. Hizo muchos milagros. Hoy no tiene que hacerlo, hoy está el Espíritu Santo. Pero hoy en día tampoco no se pueden hacer muchos milagros, amados. Se empiezan a adorar el vaso. La iglesia no está preparada porque está muy carnal. Le quitan toda la gloria a Dios. Inmediatamente que yo lo he visto, usted le ora a un enfermo y si Dios extiende sus misericordias y se sanó, lo que menos piensas en el Dios fue en el que oró. Dios, qué unción tiene. No está preparada. Imagínate estos apóstoles ahora, hermanos, que no levantan ni una hormiga. No sirven para nada. Lo que sirven es para vivir bien, en playa, avioneta. Si esas gentes de verdad, hermano, la sombra de ellos, sanar a un enfermo, si así sin tener poderes, nadie lo aguanta. Imagínate que la sombra solo sana a un enfermo. ¿Y quién aguanta esas gentes tan soberbios? Porque no crea, amados, todo eso que usted ve, todas esas manifestaciones en las iglesias que yo he visto. Yo vi una iglesia ahí en New Jersey, en Filadelfia, que cogieron 3 copas, que esa es una química, hermano, que le echa. Eso es brujería también. La iglesia está llena de brujería. No se me asombre, ni me mire mal. Entonces echaron un líquido, por eso tiene un polvito, son trucos, y se llenaron de sangre las 3 copas. Y todo el mundo un milagro. Y después hubo otra que cayó, él oró por oro y empezó a caer de que el oro así. Migajas de oro y la Biblia llena de oro. Todo eso son trucos. Ahí hay personas, actores, que como está la iglesia hoy en día, hermano, ni siquiera un mosquito lo levanta. Ha perdido todos los poderes por la maldad. Porque todo es dinero. Dios no puede ser burlado, hermanos.
Esas iglesias carismáticas, voy a guardar los nombres, que Benny Hill, ya dije uno, y usted ve que cada ratito una señora se levanta de la silla de ruedas respetando la dignidad, porque juegan con ellos, con un discapacitado, porque si hay una gente que merecen honor y amarlo y respeto, es alguien que tenga una discapacidad, porque necesita más. Entonces juegan con esa persona. Hay personas que han ido como a 5 y 10 actividades, son actores que no están inválidos nada y se levantan de la silla de ruedas. Es muchas mentiras. Hoy no se está viendo milagro en las iglesias. Eso es para manipular y llamar a la gente. Eso se llena y la gente lo cree. Y a veces ellos están predicando y hay uno detrás y endemoniado. Y ellos dicen, pero son actores, hermanos. Y a veces los actores le fallan. Ahí yo vi un día el amigo de Ricky y Lewis, Cash Luna, que yo no sé si usted ha visto ese video, todavía está ahí. Él cogió y puso como 5 Biblias y llamó a unos líderes, los ancianos de la iglesia, de que puso la Biblia en el suelo. No, puso una Biblia. Mire, ponga esa Biblia ahí. A veces usted puede pasar esa línea. Y cada varón que se levantaba, que eran líderes de la iglesia, no podía llegar a la Biblia. Le daba un ataque epiléptico. Y se caía. Hubo un actor que, hermano, yo me imagino, ese hombre la pasó mal. Él hizo así, siguió y no le dio ataque. Siguió como normal. Así. Eso sí, ese hombre lo sacaron lo suspendieron, hermano. Porque violó el acto y esa actuación, el drama, lo violó él. Desobedeció, parece que se incomodó. Había tenido problemas con la mujer, parece, en la casa. Y él no se cayó porque en el drama tiene que caerse. Eso es como que yo llamo a 5 de aquí. Hermanos, esto va a salir por la televisión para que vean que yo soy un tremendo mago, los magos de Moisés. Porque la iglesia es lo que está lleno de brujería, hermanos. Lleno de brujería. No te me alarmes. Entonces yo le pongo la Biblia. Antes de tú llegar, tú te caes. Pero no te caigas normal, como que te dé un ataque. Entonces se no cayó, él siguió y pasó por encima de la Biblia. Eso sí, lo suspendieron y no le dieron el salario. Lo pusieron a pasar hambre como por 2 meses. Pero como tú haces eso, varón, lo hiciste quedar mal al líder. Y usted ve los púlpitos, todo eso está lleno de amuletos, hermanos. Relojes, hay un lugar que un reloj que se detuvo a las 12, hay otro que es para atrás que va, ese sí está bien, como el cangrejo para atrás, en vez de para adelante. Porque Ezequías cuando se enfermó, él pidió una señal. Él dijo, sí, dame una señal, a ver si es verdad que me vas a sanar. Al profeta Elías, que el reloj corra 10 grados hacia adelante o hacia atrás, le dijo Dios. Y Ezequías era duro, ese rey, era bueno, pero dijo, no, para adelante no, que retroceda, que eso sí es difícil, retroceder el tiempo. Y Dios le dijo, yo soy Dios, hay algo imposible para Dios, como le dijo Dios a María y a Elizabeth, hay algo imposible para Dios en Lucas 1. Y lo retrocedió, hermanos, 10 grados para atrás. Lo retrocedió. Y Ezequías dijo, wow. Porque él dijo, no, para adelante no, que eso es más fácil. Retrocede el tiempo. Dios es poderoso, omnipotente. Retrocedió el tiempo. Entonces, estos apóstoles sí hacían milagros. Y ahí lo dice la Biblia, que la sombra sanaba. Estos de ahora, hermanos, están muy relajados y liviano el evangelio. No hay carácter, no hay seriedad, no hay integridad. Y la iglesia se ha convertido en un circo lleno de payasos. Pero ya las cosas están cambiando, los enanos están creciendo. Pero es un circo, todo es un circo. Cuando yo sintonizo la televisión, digo, oh my God, esto es un circo. Es un show, hermano. ¿Cuánto vale el show?
traiga su dinero, venga a ver. Y el altar lleno de amuletos, de relojes viejos, de inciensos, lleno, hermano, la iglesia. Qué desviados estamos. Hay una iglesia por ahí que ellos tienen un letrero, obligaron a los hermanos, le dijeron en la puerta de su casa tiene que poner... esta casa es una embajada del reino en los cielos. Hicieron unos afiches y para que usted lo ponga en la puerta de tu casa. Yo tuve que ponerlo cuando viví en el Bronx, un letrero en la puerta, que lo que menos me gusta, pero en esos ambientes, hermano, lo que menos me gusta a mí andar con letrero. Usted nunca, pero yo te lo respeto. Si usted quiere, llene el carro de stickers. Cristo salva, Cristo esto, venga pronto. Eso sí, trate de no pelear en la calle, porque va a ponerle el nombre del Señor en vano. No le ponga, pero yo prefiero, hermano, tenerlo aquí adentro. A mí no me gusta estar poniendo stickers, ni letreros, en el coche, en la casa. Y en la casa yo por un tiempo tuve que poner uno en la puerta. Esta casa es una embajada del reino en los cielos. Yo conocí a un familiar mío que ella puso el letrero también. Y hermano, ella dejó como 20 años de servirle a Dios. Usted va hoy allá, todavía tiene el letrero, porque esa es la que lo va a salvar a ella. Ella dice textualmente, eso es un talismán, un amuleto. Ella dice, el día que yo quite ese letrero, mi vida se acaba. Eso es lo que me has protegido de mal. El letrero, no Dios, el becerro, un letrero en la puerta de la casa. Está terrible el cristiano, amados. Y ella su confianza le ha puesto un bendito letrero. Como le dijo Dios creo que a Ezequías, con la estatua en Números, que la adoraban y cuando vino una plaga y lo picaba una serpiente y Dios le dijo a Israel, levántate una estatua y el que mire la estatua se sana, que era un tipo de Cristo. Y después Israel estaba adorando esa estatua y el rey Ezequías dijo, eso es un pedazo de madera. Y le dijo en hebreo, neustán, un pedazo de madera. ¿Cómo usted va a adorar una imagen? No te harás imágenes, ni de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni la adorarás. Y el Dios de ella era un bendito letrero. ¿Qué yo hice? Yo quité el letrero ese. Porque la casa mía era llena de testigos de Jehová. Porque como dicen, el testigo de Jehová, hermano, no hay palabra que más le gusta. El reino, el salón del reino de Dios. Y así era que decía el letrero. Esta casa es una embajada. Y me iban a mi casa, me la tenían llena de atalayas y de despertar. Y yo cogí un día, me levanté por la mañanita y quité ese letrero de ahí. Y voy a quitar eso de ahí. Eso a mí no me va a salvar. Tuve problemas con el concilio porque me dijeron, dije, quitaste el letrero. Pero hermano, ¿cómo un letrero te vas a salvar? Así está la iglesia. Con dolor del corazón lo digo. Porque hemos quitado la mirada del maestro, como hicieron los discípulos en la barca. Pedro empezó a ver las tempestades y quitó la mirada del Señor. Nunca quite la mirada del Señor. No la ponga en nada sino en el Señor. El día de angustia, de aflicción, siempre mirándolo a Él. El letrero, ningún letrero, ni un crucifijo. Si usted quiere, úselo. Es bonito, pero como lujo. Pero eso no te va a salvar, ni te va a librar de más. Será su amuleto. El crucifijo, el rosario, como que eso no salva, hermano. Eso es un neustán, un pedazo de metal. Está haciendo becerro. Y está poniendo su confianza en Él. El agua bendita esa, que se van a devolver de más. Yo tenía un familiar antes que le dieron un agua bendita. Y mira cómo es el diablo, siempre le devolvían de más. Y puso toda su confianza. Cuando iba a salir, agua bendita. Hay otra agüita que le llaman aléjalo todo. Dígame otra, todas esas
hechicerías, masonerías, amados, cosas esotéricas. Una vez yo tuve un primo que le estaba yendo muy mal económicamente y fue al mercado y compró ahí como 20 tipos de plantas. Esas plantas de santerías. Que la de San Gregorio, que la de fulano, que esta lo alea, que con esta te van a llevar las mujeres. Y el hombre cogió y toda esa planta, eso yo lo vi, un primo mío, y lo hirvió en una lata de agua y pareció un hombre rana. Cuando se tiró toda esa hierba, digo, wow, que a lo que llega la gente. Eso sí, hermano, le cayó una que todavía no se ha podido levantar, porque Dios no puede ser burlado. Dios, bendito muchacho, ¿cómo tú vas a confiar en todas esas plantas? No, que la gente del mercado me lo dijeron, que tú el que compra eso se hace rico y se hace famoso. No, mijo. Es verdad que esos rockeros han hecho pacto con Satanás y Satanás lo ha hecho famoso. Pero no todo el mundo, hermano. Satanás no es ningún bobo. Como yo lo decía un día a Ricky. Tiene que ser un rockero que tenga cualidades. Porque Satanás no es tonto. Un día pues, Teo Calderón fue donde él y dijo, no, tú no sabes cantar. Usted no tiene nada. Ahora si va Daddy Yankee, ¿no? Con Michael Jackson, digo, no, tú tienes cualidades, yo voy a trabajar contigo, te voy a hacer famoso. Ahora después te destruyo porque él te da, pero cobra caro. Pero también no es que eso no es así. Ellos han hecho pacto con Satanás. Si usted ve los actos que hay una unción y la gente diabólica y la gente se cae. La música es de Dios, pero Satanás la ha sustraído. Trabaja mucho con la música también. Es de Dios, pero él trabaja con la música. Y está trabajando en el mundo de rock. Trabaja bastante. Hay una unción diabólica ahí. Pero que tampoco no es que usted, porque se quiera hacer famoso, y dame ir donde Satanás a hacer un pacto para que él me haga bien famoso y ser como, dígame unos cuantos rockeros famosos de aquí. Didi, así que se llama. Uno como ese o algo. Pero aunque ya no, yo creo que se está preso. Pero hermano, Satanás no le está dando lo de él a todo el mundo tampoco. Tiene que ser gente como Michael Jackson, que ahí había una unción rara. Después le cobró. ¿Cómo le cobró? Fácil, hermano. Porque Dios no puede ser burlado. Una persona, cuando usted ha visto en los hospitales que te ponen pentotal, anestesia, que a los 3 segundos está durmiendo, te ponen a contar hasta 7, hasta 10 y no llega a 3. Y Michael Jackson tenía un anestesista y le ponía de esa misma anestesia, y están, y no se dormía. Era un tormento espiritual. Le estaban cobrando. Hay gente que hacen pacto con Satanás. Le estaban cobrando. Entonces así están las iglesias hoy en día practicando mucha hechicería y ni cuenta se dan. Es raro en la iglesia que eso no está llena de santería ahí, hermano. De crucifijo, de amuleto, o la llave, la llave de la ciudad. ¿Cuántos disparates, hermanos? Con la Biblia. Pues entonces aquí los apóstoles, estos sí, amados, las sombras sanaban a los enfermos. Hoy en día eso no se está viendo. Y volver, yo no sé si esa etapa vuelva, pero ya tenemos el Espíritu, allí ya el Espíritu había descendido. Versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así fue que lo anunció Cristo el Evangelio, dice Hebreos 2:4, y se manifestó a través de los profetas, con maravillas, milagros y prodigios. El libro de los Hechos está repleto de vívidos ejemplos de esos milagros.
Lo anunció Cristo, dice el escritor de Hebreos, y fue confirmado por los apóstoles y los demás siervos hasta hoy en día. Pedro sanó al cojo que se sentaba a la puerta del templo llamada La Hermosa. Cuando le dijo a aquel cojo, le dijo: levántate, yo no tengo ni oro en la puerta La Hermosa, ni plata para darte. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Hoy en día nada de eso se está viendo. Fue una época esa. Pero que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. ¿Habrá algo imposible para Dios? Siempre cuando yo oro por una enfermedad, esa enferma, no creyendo que lo vas a sanar. Hay que orar. La iglesia ha dejado de orar por los enfermos. Santiago dijo: si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a uno de los ancianos de la iglesia y la oración de fe es sanar al enfermo. Después se ve el médico. A mí me gusta orar primero y después al médico. Y cuando vaya el médico también decirle: Señor, ponme un ángel, porque Él pone ángeles. Los ángeles no va a ser una criatura con alita. Es un buen médico bondadoso. Ese es un ángel. Ponme una buena persona en la oficina pública. Ponme un ángel. Pero que hay que orar. El apóstol Pedro también, los apóstoles reprendieron a Ananías y Zafira. Fue confirmada la palabra con milagros, prodigios y maravillas. Restauró a un paralítico que no podía levantarse de su lecho y resucitó a Dorcas. ¿Se recuerdan esa resurrección? Eso fue poderoso, hermanos. De los muertos. Claro, y no lo puede hacer con estos apóstoles. ¿Y quién soporta un apóstol de esto que resucita un muerto, hermanos? Porque de sinceridad, a esta iglesia moderna, materialista, de la prosperidad del reino ahora, Dios le ha ocultado el rostro. Y cuando Dios oculta el rostro, y puede ser que usted sea positivo y diga: no hay muchos milagros. Hermano, a mí me gusta ser sincero. No puedo vivir en la realidad. Eso escasea, los milagros hoy en día. No sé si eso vuelva, pero con una iglesia restaurada, pero escasea. Están escaseando los milagros. Ahora hay que saber orar. Porque, hermano, yo creo 100%, y eso a mí me da una paz. Por eso yo no puedo creer que la salvación se pierde, porque tengo una seguridad en Dios. Pero yo creo, hermano, que Dios le tiene un tiempo a una persona para vivir aquí. Ni antes ni después. Se puede precipitar por una mala administración mía, porque yo tengo que ser responsable. Yo tengo que alimentarme bien, hacer ejercicio. Son atributos que Dios me dio. La responsabilidad. Si estoy guiando, aunque Él me cuide, yo tengo que prestar atención. Poner de mi parte. Pero Él le tiene un tiempo a una persona, al menos que lo corte. Y sobre eso yo siempre descanso. Lo dice Hechos, Él le puso un tiempo, el tiempo de su habitación y su límite a cada individuo. Tiene un plan con cada persona y le tienen un tiempo establecido. El día de esa muerte, cuando llegue, si está en la providencia de Dios, no hay hermano, ni médico, ni persona que la quite. Cuando esa bombita que es pequeñita, del tamaño de un puño, el corazón y la aurícula derecha, que es donde está el marcapaso, eso es lo que tira el primer latido, la electricidad del corazón. Sigue por la aurícula ventricular, el sino, aurícula ventricular, la fibra de Purkinje, lo que sabe en medicina, fascículos faciales, sigue hasta los ventrículos. Y eso, por el día que el Señor le dé mandamiento, ya no latas más. La tierra tampoco se va a calentar, porque es un mandamiento de Dios. Pero para cada uno de los que está aquí en esta tarde, Dios tiene un día de la muerte. Y cuando ella llegue, hermano, ahí no vale.
Por eso uno tiene que saber orar. Señor, si es tu voluntad, sánalo. Si no, dale fortaleza. Orar sometido a su voluntad. Ese corazón se va a detener cuando Dios lo diga, sin ser negligente. Fue como aquel cuento, vamos a hacerlo otra vez para que te despierte. Aquel hombre que le tenía un pánico a la muerte y la muerte le dijo, voy mañana a buscarte. Y él dijo, ¿dónde me meto para que no me encuentre? Entonces él fue a una barbería y se rasuró la cabeza, así como yo estoy. Y se sentó en la barbería, en la peluquería, a leer un periódico. Dije, no me va a reconocer porque estoy calvo, me rasuré. Y cuando la muerte llegó, y ¿dónde está el hombre? Digo, oye, pero se me escapó. Digo, oye, pero me voy a llevar este calvo que está aquí. Como quiera se fue, hermano. Y eso a mí en lo personal me ha dado reposo. A veces uno, porque no crea, no es sencillo. Tú que estés durmiendo y como que el corazón te quiera fallar. ¿Qué es esto? Pero ese corazón lo tiene latiendo Dios hasta que Él diga. La vida no es así. Él tiene un plan, un propósito hasta que Él diga. Él tiene un día para ti y un día para mí. Descansar en el Señor siempre, en las enfermedades. Descansar en Él. Pero que esos milagros que se veían antes, porque fue confirmada la palabra con milagros, fue una etapa, sí. Pero se podían ver algunas cosas hoy en día, pero no se puede, hermano. Con una iglesia así, no está preparada. Están escaseando los milagros. Y Dios es un Dios de milagros. El mismo de ayer, el mismo de hoy. Pero es una iglesia que se ha levantado muy corrupta. Y Dios no opera ahí. Hebreos 2:5 ahora. Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual le estamos hablando. Hebreos 2:5. Vamos a explicar este versículo, ¿sí? Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual le estamos hablando. Esta dispensación, el actor no son los ángeles. Ellos son servidores, espíritus ministradores a favor de los santos. Es Cristo y nosotros, hermanos. Por eso no sujetó a los ángeles. Están para servirnos. Entonces vamos a interpretar ese versículo. El mundo venidero, algunos teólogos lo interpretan que será en la segunda venida de Cristo. El mundo venidero, ahí dice, no sujetó a los ángeles al mundo venidero, que eso será en la segunda venida de Cristo. Pero ese mundo para mí y muchos reformadores empezó con la iglesia desde el momento de la ascensión de Cristo. El mundo venidero este siglo ya. Aunque estamos esperando al Señor a vivir el segundo siglo. Entonces, no sujetó a los ángeles. Los actores en la concurrencia somos nosotros. Y Cristo lo empezó, este siglo que empezó. ¿Dónde empezó el milenio? En la cruz. Van 2025 años. ¿Dónde Satanás fue atado? En la cruz. ¿Dónde le empezaron a atar? En la tentación de Satanás a Cristo. Cuando le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahí lo empezaron a atar. Apocalipsis 20. El milenio lo estamos viviendo ahora, que es un número indeterminado. No son milenios, son 1000 años. Van 2025 años. Siglo venidero es este, porque Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. En la cruz empezó el reino, hermanos. Esta era comenzó cuando Jesús se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Hebreos 1:3, no tiene que buscarlo. El cual, Hebreos 1:3, atrás, un versículo, un capítulo atrás.
el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por su justicia, ya nos purificó. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el mundo venidero. ¿Cuándo empezó? Desde el que se sentó a la diestra. Ahí empezó esta dispensación del Espíritu y de la gracia. Y los ángeles no la sujetó a ella, sino a la iglesia y a Cristo. Y los ángeles están funcionando hoy al servicio de cada redimido, de usted y de su siervo. Espíritus ministradores, dice Hebreo, a favor de los santos. Cuando vamos guiando, eso nos sujetó este mundo a Cristo y a la iglesia. Allí hay ángeles cuidándonos. Pero no lo sujetó a los ángeles. Hebreos 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre. Ese texto, desde que yo lo leí me enamoré, para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre, que ese es David, Salmo 8, para que le visite. Ese fue el Salmo 8. Aquí lo menciona el apóstol, escritor de los Hebreos. Hebreos 2:7 citó el Salmo 8. Le hiciste un poco menor que los ángeles al hombre. En rango el hombre era como los ángeles antes del pecado, porque fue hecho imagen de Dios. Era perfecto, tenía la justicia original y la perfección y la santidad, y todo eso lo perdió. Ahí fue menor que los ángeles. Y dice aquí el Salmo 8, citándolo el escritor de los Hebreos: lo hiciste un poquito menor que los ángeles en rango. Le coronaste de gloria y de honra, hablando del hombre ahí. Y le pusiste sobre gobierno, sobre las obras de tus manos. Yo puse un comentario aquí. Las palabras "lo hiciste un poco inferior" indica que Dios ha hecho descender al hombre de una posición más alta a una más baja. El hombre compartía la inmortalidad, el hombre inmortal antes del pecado con los ángeles, hasta su caída en el pecado. Cuando llegue el tiempo de la resurrección, el hombre, cuando Cristo venga, será una vez más igual a los ángeles, será inmortal. Ahora somos un poquito menor por el pecado. Cuando Cristo vuelva, que ya lo destruyeron la muerte física, pero cuando volvamos a ser inmortales, seremos igual a los ángeles. Mateo 20, vamos a ver si es verdad, con la palabra demostrarlo. Mateo 22:30, si quiere búsquelo rapidito. Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo 22:30. Mateo 22:30. Bendito el nombre del Señor. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Yo no sé cómo va a ser eso. La esposa tuya, cuando Cristo venga en el cielo, en el segundo siglo, ya esa no va a ser más tu esposa. Usted se va a recordar de ella. O de él. Porque ahí no se casarán. El matrimonio fue para este siglo, lo estableció Dios. Ahí no hay matrimonio ya. Sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, que vamos a volver ahí otra vez. Ahora somos un poco menor, porque estamos por el pecado y estamos sometidos a envejecer y a morir. Polvo eres y al polvo volverá. Pero cuando Él venga, ahí no hay matrimonio y no va a existir la muerte, porque la van a raer de la muerte física. Ya fue destruida en la cruz por decreto, pero va a entrar en vigencia cuando Cristo venga. Entonces volveremos al estado original, la misma imagen de Dios, a ser igual a los ángeles. Hebreos 2:8. Todo lo sujetaste bajo sus pies,
porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Para mí ese versículo, algunos dicen que ahí está hablando del hombre. Yo creo que ya ahí está un poco ambiguo, saltó para Cristo. Ese versículo está hablando ya de Cristo. A que el hombre le diera un gobierno. Porque Dios le dijo al hombre, sojuzga, suyuzga y multipliqué y fructificá, y le dio el señorío del planeta. Lo perdió por el pecado. Pero ya aquí en la analogía, cuando el escritor cita el Salmo 8, él habla del hombre, pero inmediatamente se va para donde Cristo. Porque el centro de hebreo es Cristo. Y el centro y la brújula de nuestras vidas es Cristo. Yo puse aquí, esta interpretación es ambigua. Algunos dicen que se refiere al gobierno del hombre, porque Dios se le dio gobierno al hombre. Pero creemos que se refiere a Cristo. Salmo 110:1, si quiere búsquelo. Salmo 110:1, bendito el nombre del Señor. Aleluya, estudiando la Biblia. Salmos capítulo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, es a Cristo, siéntate a mi diestra. Entonces mire aquí como dice, que lo leímos un miércoles pasado de esto. Jehová, hablando David, dijo a mi Señor, Dios a Cristo, mire. Su Señor es Cristo. Jehová le dijo, el Padre al Hijo. Mírelo ahí. Dios, traduciendo yo, le dijo al Hijo, ¿está bien, joven? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está claro. Vamos a leer el salmo que citó Hebreos, que fue 8:3. Vamos a leerlo. Búsquelo rapidito, que aquí el escritor citó el salmo 8:3. Rapidito, búsquelo. Cuando veo tus cielos, tremendo salmo de David, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, que es el hombre. A mí me gusta ese salmo, porque ¿quiénes somos nosotros? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, mírenlo ahí. Un poquito menor que los ángeles el hombre. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear gobierno sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ese es el hombre. Ovejas, perdón. Gobierno, mire, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves, las bestias del campo, los peces, todo lo puse debajo de los pies del hombre. Allí en el contexto David se está refiriendo al hombre. Hebreos 2:9 ahora. Estoy rapidito, a ver si me da tiempo terminarlo hoy. Me da un tiempecito, por favor, ustedes. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahí está hablando de Cristo. ¿Están de acuerdo? Are you agree with me? Está hablando de Cristo ahí. Habla del hombre y ahí de Cristo ahora. Creo yo, mírenlo ahí. A Jesús, está claro. Coronado, entonces Jesucristo hombre. Era un poquito menor que los ángeles. Ahí él no estaba con la gloria. Recuerde que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. No dejó ningún atributo, como dicen algunos. Jesucristo no fue el hermano creado. Salmo 2 dice que fue engendrado el hombre. No fue engendrado por María. María ahí no puso nada, solo el vientre. La Biblia dice que fue engendrado por dos cosas: el Espíritu Santo y el poder de Dios. No fue por María ni José. José no tocó a María.
Solo María le prestó el vientre como placenta para que se desarrolle el Salvador. Pero no fue engendrado por María ni José, fue engendrado por el Espíritu Santo. No cabe en la mente, lo creemos en fe, es un misterio. Existió desde la eternidad, no tuvo un comienzo. Algunos dicen que Cristo, el eterno, Cristo Dios, fue engendrado desde la eternidad. Yo rechazo eso porque no lo dice la Biblia. Cristo es coeterno con el Padre y no lo hicieron, no es una criatura. Ahora Jesucristo hombre sí fue engendrado y ese sin la gloria era un poquito, porque dice Filipenses 2 que se humilló, se hizo siervo y hombre, era un poquito, a little bit menor que los ángeles. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios no. La unión hipostática es Jesucristo 100% hombre y 100% Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo fue creado y no era Dios. Los arrianos también. Y la iglesia carismática de hoy en día no le gusta decir que Cristo es Dios. Donde nosotros venimos se le dificulta decir que es Dios. Siempre usted lo ve, que oren al Hijo, pero que ellos no dicen que es Dios. Y eso no es bueno, no es saludable. Y es peligroso. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Jesús hombre era inferior a los ángeles. Yo puse aquí y puse Filipenses 2:5. Jesucristo hombre era inferior a los ángeles. Jesucristo Dios no. Filipenses 2:5 lo voy a leer rapidito. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estoy rápido, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo sigue leyendo en la casa, ¿está bien? Síguelo leyendo en la casa, que yo no iba a leer este texto entero, que aquí lo leemos mucho, usted se lo sabe de memoria. Ese es Jesucristo hombre, el siervo sufriente, un poquito menor que los ángeles. Bendito el nombre del Señor. Pero una vez cumplida su humillación, ya no fue inferior a los ángeles. Su estado de exaltación llegó a su plena realización cuando fue coronado de gloria y honor, es decir, cuando ascendió al cielo para ocupar su asiento a la diestra de la majestad en el cielo. Hebreos 1:4, vamos a buscarlo, estudiando la Biblia. Ahí mismo, Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles. O sea que Cristo era superior a los ángeles. Pero Jesucristo hombre no. El que se humilló. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos 2:10 ahora. Vamos a leerlo. Estoy rapidito porque quiero como terminar ya esta serie de mensaje hoy. Quería irme antes para no cansarlo. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Todo fue hecho por él. Él es la causa. Y por quien todas las cosas subsisten. Todo subsiste por él. El calentamiento global, aquí dice que es por él. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros, muchos hijos a la gloria. Ahí está hablando de Jesús. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí dice que a Jesucristo había que perfeccionarlo, hermano. No había que perfeccionarlo.
Ha habido predicadores que dicen, míralo ahí, porque él no tenía pecado y era perfecto. Si hubiese tenido que tener que perfeccionarlo, él no podía devolver lo que se perdió de la ley, la justicia. A Cristo no había que perfeccionarlo porque no había pecado en él. ¿Qué quiere decir eso entonces? Hay que interpretarlo. Dice, mire cómo dice ahí, léalo. Perfeccionarse por aflicciones. Vamos a interpretar eso. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor de los Hebreos? A él no había que perfeccionarlo. Pero ¿cómo puede Jesús ser perfeccionado? Él no tiene pecado ni mancha. Es menester entender que la palabra perfeccionar, eso es muy tergiversado por los predicadores. Muchas herejías ahí se predica. Significa lograr la más alta meta. Eso significa perfeccionar. O sea que con Cristo se logró la meta más alta. Eso es perfeccionar a través de aflicciones. A él no había que perfeccionarlo. Eso es una interpretación. Cristo cumplió todo el plan y eso se llama, y fue el siervo sufriente. Entonces eso, el escritor dijo, hubo que perfeccionarlo, pero no porque era imperfecto. Lo que quiere decir que con él se cumplió todo el plan divino. Por eso fue que Cristo dijo, he cumplido todo el plan en Juan 17. Eso es perfeccionar, que tú me diste que hiciese. He terminado la obra, el diseño y el plan que tú me diste. Yo lo terminé, lo perfeccioné, lo cumplí al pie de la letra para que tu nombre sea glorificado. Y él le dijo, ahora Padre Jesús, glorifícame con aquella gloria que tuve al principio, porque yo terminé la obra. Perfeccionar es terminar la obra. Cumplir toda justicia y todo el plan de Dios. Pero ahí los predicadores inmediatamente desmitifican a Cristo. Mira, había que perfeccionarlo, era un hombre peligroso. Eso está bien sencillo. En el contexto de Hebreos, el término perfeccionar o llevar a la perfección significa que Jesús quitó los pecados de su pueblo que estaban ante la presencia de Dios, y así por medio del sacrificio de su muerte en la cruz consagró a los muchos hijos. El sufrimiento de Cristo era la manera de su perfeccionamiento. Eso es perfeccionar, el sufrimiento, como autor de nuestra salvación. Perfeccionar es acabar. Eso quiere decir perfeccionarlo por aflicciones. No que era imperfecto Cristo. Es que con Cristo se terminó la obra. Y a eso se refiere el escritor de Hebreos. Perfeccionar quiere decir acabar. Pasar todo el proceso en esta tierra por el que los hijos pasarán. Cristo pasó primero todo el proceso por el que nosotros estamos pasando. Es perfección legal, no moral. Me gusta esa interpretación, una interpretación legal, no moral, porque no había pecado en él. A él no había que perfeccionarlo. Era Dios. Perfeccionar con aflicciones es consagrar por la terminada expiación de su muerte como nuestro perfecto sumo sacerdote. Versículo 11. Porque el que santifica, ahí está claro ese versículo 10, ¿verdad? Porque ese los predicadores lo tuercen bastante. Perfeccionar por aflicción. A él no hay que perfeccionarlo. Estos apuntes sería bueno que usted lo tenga para que se lo explique a alguien. Pero como va a estar en el internet, usted lo escucha de nuevo y lo apunta. Yo lo apunté. Porque ese versículo está muy torcido. Porque ellos dicen, tú te das cuenta que Cristo era un hombre imperfecto. Porque mira cómo dice ahí, hay que perfeccionarlo. Cuidado.
También cuando dice Cristo por lo que padeció, aprendió obediencia. Cristo no tenía que aprender obediencia. Él siempre fue obediente porque era Dios. Eso hay que aplicarlo también a la iglesia. Sigo Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Cristo no tenía que aprender obediencia porque era perfecto. También Hebreos 5:8. Yo puse, Cristo no tenía que aprender obediencia. Hebreos 5:8. Lo voy a leer rapidito porque ya quiero terminar el estudio hoy para continuar, empezar uno nuevo el domingo. No había que perfeccionarlo porque era perfecto. Hay que interpretar la Biblia. Perfeccionar es pasar todo el proceso. No tenía que aprender obediencia. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hay que tener cuidado. Yo escuché un predicador que dijo, mira, usted ve que él tuvo que aprender obediencia. Cristo no tenía que aprender nada. Era Dios y era obediente, era perfecto. Porque entonces no hubiese podido representarnos. Para cumplir la ley tenía que ser alguien perfecto y mayor, igual que la justicia. No podía ser un ángel, tenía que ser Cristo. Cristo no tiene que aprender obediencia. Lo que pasa es que la Biblia usted tiene que interpretarla. Él no tenía que aprender obediencia porque era perfecto y obediente. La obediencia se manifestó en él. Hay que interpretar. Eso se llama alegoría. Cada vez que usted ve en la Biblia, siempre vaya con esos principios. No por lo que Cristo fue perfeccionado por aflicción. Como dice Hebreo, a él no había que perfeccionarlo. Yo vi un predicador hace mucho tiempo y le decía a Dios, ay Señor, porque soy muy celoso cuando se trata de mi maestro, no me lo toque. Y yo le pedí a Dios, Señor, que no pongan a ese hombre más a predicar, porque está predicando herejía. Él cogía esos textos y lo torcía. Dijo, usted ve que era un hombre que había que perfeccionarlo, era imperfecto. Y parece que Dios escuchó la oración, no lo pusieron más, jamás ha predicado. Porque con el altar hay que tener celo. Cuando los ancianos aquí predican, si yo veo algo raro, yo se lo digo, ellos lo saben personal. No, eso no lo diga, porque yo tengo que administrar la palabra y las enseñanzas. O no lo ponemos en el internet. Digo, no se puede poner eso, porque dijiste algo ahí que no está con la Biblia y hay que tener celo. Y cuando yo veo estos predicadores ahora que dicen que Cristo tuvo que aprender qué, hermano, porque no me hubiese podido representar. Aprendió obediencia a Cristo. Se vindicó en él no tenía que aprender nada. Era Dios, hermano. Aunque era un hombre, 100%, pero 100% Dios. No había que perfeccionarlo. Hay que interpretar la Biblia. Y esos textos han sido muy prostituidos. Sea sano cuando estudie Hebreos. Interprete esos versículos. Y si puede, analícelo y medítelo de nuevo, estúdielo de nuevo. Por eso quise estudiarlo aquí. Hebreos 5:8 dice que aprendió obediencia por lo que padeció. Él no tenía que aprender obediencia. Que se manifestó en él la obediencia. Que la perfección se manifestó en él. Que pasó todo el proceso. Así sí. Apocalipsis 2:8. Un pensamiento que Dios me puso esa mañana. No se preocupe, 5 minutos más. Estoy terminando. Una de las iglesias más hermosas de Apocalipsis. La iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Apocalipsis 2:8. Que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada
lo que vas a padecer. He aquí una palabra para la iglesia, que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No tiene que ser una cárcel con reja literal. Cárcel es un problema, un conflicto, una enfermedad, para que seáis probados. La palabra probar ahí es doquimazo. Aprobar, doquimo. Examinar para que sea aprobado. Y tendréis tribulación por 10 días, un tiempo indeterminado. Y aquí le dice a Esmirna un texto que siempre, desde que cuando yo nací, estaba en la sala de mi casa, lo puso mi padre: sé fiel hasta la muerte. Y así nos dice el Señor: y yo te daré la corona de la vida. Yo puse un pensamiento aquí para terminar a la iglesia. La fuerza del agua no proviene de la fuerza del agua proviene de la continuidad. La fuerza del agua proviene de la continuidad. Ser perseverante. Y de ahí proviene la fuerza del agua. Continuo. Nunca te rindas, iglesia. Nunca te rindas. Never give up. No te rindas. O never surrender. ¿Está bien mi inglés? O don't give up. No te rindas. Esa palabra me la puso el Espíritu esta mañana para su iglesia. No te rindas. Never give up en inglés. Pablo, en su despedida desde Mileto, lo quiero leer y ahí termino. Hechos 20, 17, a la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, y Él quiere nosotros que seamos así, con toda humildad y con muchas lágrimas. Ese es el evangelio, hermano. Lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ese es el evangelio, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y aquí viene el pensamiento: nunca te rindas. Never give up. Pero de ninguna cosa hago caso. Esa palabra para esta congregación esta tarde. De ninguna cosa haga caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí terminamos este estudio con esta palabra de consolación a su iglesia. Nunca te rinda y no hagas caso de nada, solo mirando el autor y consumador de la fe. Pero no te rinda nunca. Continúa, continúa. Esfuérzate, como dijo Josué, y sé valiente, que yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. No te rinda. Don't give up. Bendito el nombre del Señor. Chaydi, ¿podríamos cantar esa alabanza de Josué? ¿Te recuerdas? Vamos a cantársela al Señor ahora. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tus enseñanzas.
y ayúdanos a vivirlas. Escríbelas en nuestros corazones. Los hermanos que vayan a partir, llévalos bien a sus hogares, y nosotros que vamos a compartir unos alimentos, que pasemos un momento de coinonía hermosos y agradables. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice a Luis Alberto esta hermosa tarde. Abre puerta, Señor, donde quiera que tú lo vayas a llevar. Y dale gracia delante del personal médico. En el nombre de Jesús. Amén.